en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Quédate escuchando Mix Económico, un espacio con toda la actualidad. Economía, finanzas, negocios, industria y agro en un solo lugar, con la conducción de Laura Luz Ojeda. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Muy buen lunes y buen comienzo de semana. Una semana, como siempre, muy arriba en esta Argentina que nos presenta todo el día novedades de todo tipo, porque, bueno, habrán visto que políticamente hay, digamos, anuncios, hay definiciones, va habiendo definiciones y no nos dejan respirar realmente. Y en materia económica, ¿qué decirles? Que ustedes ya no sepan, porque la verdad es que lo vivimos constantemente todos los argentinos. Y bueno, eh, hemos visto en bueno, en el último fin de semana además, cómo se suceden, ¿no? Cómo las internas y el primar de las voluntades individuales están por encima de cualquier voluntad humana, ¿eh? Bueno, va a haber anuncios, les cuento, en el Ministerio de Economía, que vamos a estar atentos a la señal para poder justamente compartirlos con ustedes. Y, y ya con estas definiciones vamos a poder ir conociendo cuáles son los anuncios que hay del tipo económico que no tienen que ver justamente con la renuncia de Sergio Massa, como estuvo trascendiendo, nada que ver. La verdad es que eso tiene que ver justamente con las internas que le decía, ¿no? De este gobierno con tantas patas que van justamente entorpeciendo la gestión, porque ni siquiera es que la van facilitando, la van entorpeciendo constantemente. Eh, bueno, justo en este momento les decía, hay anuncios en materia, pero no tienen que ver con esto que les estoy hablando, tienen que ver con lo que va a pasar con Edesur, que en realidad también es un tema que le ha afectado a muchísima gente en todos estos días. Es la este corte eterno que han tenido de electricidad y que les ha realmente complicado la vida. Bueno, se va a definir por lo que hemos podido saber, una intervención administrativa de la empresa Edesur. Así que bueno, esta es la información que está emanando en este momento desde el seno del Ministerio de Economía y que en cualquier momento vamos a tener la señal para poder compartirla con ustedes. Así que, bueno, el link ya está en camino para que ustedes puedan escuchar lo que está sucediendo. De todos modos, en breve, como una síntesis, es una intervención administrativa de DESUR, el interventor va a ser un viejo conocido de la casa, Ferraresi, que ya sabemos que ha pasado por la administración del gobierno y que ahora, bueno, desembarca en esta administración, en esta intervención de la empresa de prestación de energía Edesur, para todos aquellos que están en el conurbano. Bueno, en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, más allá de esto, hoy reapareció, porque cuando hablamos de figuras, hablamos siempre de Cristina Fernández de Kirchner, que suele presentar y como
poner una puesta en escena. De hecho, mañana va a estar justamente hablando en este grupo de Puebla, que se reúne aquí en Buenos Aires y genera gran expectativa. Pero otro que genera gran expectativa es el expresidente, estamos hablando de expresidentes, ¿no? El expresidente Mauricio Macri, que hoy apareció después de mucho tiempo en la ciudad de Rosario, nada más y nada menos que una ciudad que está en la boca digamos, de todos, justamente por los temas de inseguridad y que son muy, digamos, han sido tremendamente críticos los números que ha presentado Rosario en materia de narcocriminalidad. Bueno, en este escenario estuvo el expresidente Mauricio Macri y habló con periodistas. Vamos a escuchar una parte de lo que dijo. Y nos ponemos a trabajar, ya hemos demostrado que podemos hacer cosas buenas. Tenemos que creer en nosotros mismos, pero ahora tenemos que creer, apoyar y participar. Esto es la Argentina que viene, ¿no? Hemos aprendido muchísimo entre el 15 y el 19, que podíamos hacer cosas distintas, con una cultura del poder sana. Y eso era, no había vínculos entre la política y el narcotráfico, ¿no? Una regla fundamental. Bueno, aprendimos aún mucho más del 19 para acá. Se cayeron definitivamente todas estas mentiras, que no importa si vos llenás de billetes cada vez con menos valor, estos de 1.000 pesos, la Argentina, que no va a haber problemas con la inflación. No, hoy estamos, que nos está pasando por arriba la inflación. Entonces, todas estas mentiras que se cayeron nos abren una enorme oportunidad de trabajar en conjunto, con seriedad, en equipo, diciéndonos la verdad, siendo sanos, en la forma en que hacemos y decimos, en el ejemplo, siendo parte del mundo, porque para trabajar en contra del narcotráfico hay que estar insertado en el mundo, no podemos seguir apoyando dictaduras y diciendo que son democracias como Venezuela o Nicaragua. Todo es un combo de cosas que habíamos hecho entre el 15 y el 19 con mucho esfuerzo. No estoy acá para decir que no hubo errores, pero habíamos avanzado en el rumbo correcto. Y ahora la verdad es que no vamos a llegar por arte de magia de vuelta el 11 de agosto, ese día de la primaria donde se rompió todo. Va a llevar un esfuerzo volver a ese 11 de agosto donde el barco giró de vuelta y fue hacia el mundo, llamémoslo, del populismo destructivo, nocivo, que nos ha puesto en este lugar, donde hoy tenemos menor salario, mayor inflación, más inseguridad, menos energía, hemos vuelto a tener que importar energía, se nos corta la luz y así podíamos seguir detallando montones de cosas, una Rosario desconectada del mundo, cuando tenía ahora un flujo de aviones que lo conectaba. Y lo conectaba no porque era lindo, era para conectar, para que la gente los venga a visitar, para que haya más turismo, para que puedan vender mejor los productos que hacen. O sea, es fundamental estar conectado con el mundo si uno quiere crecer. Aislado del mundo no hay crecimiento. Entonces son dos cosas que hoy hemos entendido y estamos empoderados los argentinos y vamos a llevar este cambio adelante. Así que yo les digo a todos, crean, por favor, que lo que están viviendo es una pesadilla, pero que la vamos a revertir. Se va a revertir a partir del 10 de diciembre trabajando juntos. Bueno, la palabra de Mauricio Macri aquí en Mix Económico, lo que dijo hoy al mediodía, bueno, parece que él pasó por una gestión en la que esperemos haya aprendido algo. Vamos a una pausa y volvemos con más información aquí en Mix Económico. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. ¿Sabías que nuestros ríos y mares nos conectan con el mundo? Por eso, desde Compañía Sudamericana de Dragados, nos enorgullece acompañar el desarrollo del potencial agroexportador argentino. Operamos desde 1995 y contamos con buques y tripulaciones de bandera nacional que son orgullo mundial. Una compañía del Grupo Internacional
Jan de Null. Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer, innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno. El sistema de riesgos del trabajo sigue evolucionando y brindando respuestas. 1 millón de empleadores cubiertos, 9.700.000 trabajadores protegidos, 80% de disminución de accidentes fatales, 14.000 vidas salvadas, servicio inmediato e integral los 365 días del año. UART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Seguinos en nuestras redes, @mixeconómico en Instagram y Twitter. Bueno, y seguimos aquí en Mix Económico y bueno, vamos a analizar justamente cómo está la economía de la mano de Santiago Macounian, jefe de Research de Ecolatina. ¿Cómo estás, Santiago? Un gusto. Laura Ojeda te saluda. ¿Qué tal, Laura? Buenas noches. Gracias por invitarme. No, por favor. Bueno, primero quiero preguntarte cómo estás viendo todo esto, ¿no? Porque realmente parece que la economía no logra dar ese paso que necesitamos todos, ¿no? Porque se ha encorsetado la economía para controlar los precios. Sin embargo, la inflación no cede. Se están perdiendo reservas, es un flujo constante de reservas. Viene plata de organismos de crédito, pero nada es suficiente. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué nada es suficiente? Y la verdad que es una sensación que tenemos todos cuando vemos que el sueldo se nos esfuma de la mano, ¿no? Ciertamente, Laura, te diría que los frentes de batalla que tiene el gobierno son múltiples, son principalmente 3 que están configurándose el panorama que, como decías vos, es sumamente preocupante y se va a ir agudizando con el paso de los meses a medida que nos acerquemos a las elecciones. Esos principales 3 frentes de batalla son, en primer lugar, el frente de los dólares, es la escasez aguda de dólares con las que tiene que convivir el gobierno este año, que está agudizada justamente por la caída en la cosecha agrícola, sobre todo de soja y maíz, que son los granos gruesos que fomentan la mayor parte de las exportaciones agrícolas de Argentina, y están viviendo este año una sequía histórica, dramática, ya no alcanzan las palabras para describirlo, que tiene múltiples impactos en la economía argentina, pero el principal impacto es que le imprime tensión a la estrategia cambiaria que tiene el gobierno de mantener la devaluación progresiva, lo que llamamos el crawling peg, a fin de evitar una devaluación abrupta del tipo de cambio oficial, que haya un salto discreto del tipo de cambio del 20-30% de un día para el otro, como ya ha ocurrido en otra época, y que eso te acelere muy fuertemente la inflación y te haga caer aún más la actividad económica. Esa es la principal tensión que tiene el gobierno de acá a lo que está del mandato, y todas las acciones que está tomando últimamente tienen que ver con evitar ese mal mayor, que es evitar justamente el salto abrupto del tipo de cambio. Pero justamente como el gobierno está implementando un plan de contención y no un plan de estabilización o un plan a mediano plazo, porque su horizonte de planificación es de acá a las elecciones, bueno, justamente con la inflación hizo eso. Con la inflación, a través de precios justos, intentan contener un poco una dinámica inflacionaria que, por la inercia que ya trae el proceso, es muy difícil de desactivar en el corto plazo con medidas aisladas como son acuerdos de precios, por más robustos que estos sean y que incluyan a sectores que antes no se incluían, como por ejemplo indumentaria, medicamentos, etcétera, como se ha hecho en los meses pasados. Entonces, en síntesis, es una situación muy compleja donde los márgenes de acción del gobierno para poder paliar el impacto de la inflación son muy pocos, porque no hay recursos fiscales para hacerlo, porque no hay financiamiento, donde atrasar el tipo de cambio o dejar congeladas las tarifas, como se hace típicamente en áreas electorales, tampoco se puede, porque no hay margen, porque eso te acelera el tránsito hacia un escenario más disruptivo que el gobierno quiere evitar. Entonces, las aspiraciones electorales del gobierno para este año, te diría, en términos económicos, son evitar que la inflación se dispare más allá de los niveles actuales y que el tipo de cambio no pegue un salto por la escasez de dólares. Te diría que son objetivos magros, pero por cómo está dado el contexto y los impactos que ya está teniendo esto en la sociedad, te diría que es lo mejor a lo que puede aspirar el gobierno. Ahora, ¿cuáles son las herramientas por fuera de esto, ¿no? Porque no es normal tener una economía
digamos, controlada en casi todos sus aspectos. Me refiero a naftas, ¿no? Tenemos todo con acuerdo de precios, naftas, comida, qué sé yo, salud, colegios, todo está con acuerdo de precios. ¿De qué forma se puede salir de este mecanismo de una forma no traumática? Porque, digamos, cualquier economista muy ortodoxo lo primero que te va a decir es, bueno, shock, devaluemos. Sí, Laura, mira, te diría lo siguiente. Si se llega a esta situación, en parte, es cierto que hay factores exógenos que vos no controlás, ¿no? Vos no controlás la fuerte sequía que está viviendo el campo, no controlás la pandemia. Claro. Pero hubo cosas que sí podías haber controlado digamos, en el pasado, como la crisis política que vivió Argentina con la salida de Guzmán en julio del año pasado, que te aceleró la inflación al 7,4% mensual, y eso hizo que se desanclaran las expectativas de inflación y fuéramos a un nivel todavía superior. Y después hubo muchas, obviamente, idas y vueltas en distintas políticas por la falta de coordinación que había dentro de la política económica. Se atrasaron fuertemente las tarifas, el tipo de cambio también. Eso es algo que se intenta corregir ahora, pero tiene impacto claramente. Si vos antes atrasabas las tarifas y ahora no tenés quien te financie los subsidios, bueno, tenés que empezar a subirlas. Y eso claramente te impacta en precios. Lo mismo con el tipo de cambio. Si vos seguís atrasando el tipo de cambio, necesitas o tener muchas reservas para poder defender un tipo de cambio que todos quieren, o que todos ven como barato y todos demandan, o un shock de precios del intercambio, es decir, que aumenten mucho tus precios de exportación. Bueno, ninguna de las dos cosas están pasando, entonces no hay margen para eso. Pero entonces son tantos los desequilibrios que vos acumulaste en el pasado por decisiones que fuiste tomando, que la salida de eso va a ser muy difícil que no sea traumática, porque, de vuelta, en general, cuando uno piensa en un plan de estabilización que te intente bajar rápidamente la inflación, siempre al inicio hay un costo que hay que pagar, y te diría que uno no puede salirse de eso, que es que hay que alinear a unos precios relativos que son fundamentalmente el tipo de cambio y las tarifas, porque si vos querés desinflar después, vos tenés que mantener el tipo de cambio y las tarifas quietos durante un tiempo para que sea creíble. Si vos ahora me decís, bueno, yo quiero desinflar hacia los próximos meses, y uno tiene expectativas de que el tipo de cambio va a pegar un salto, o que los incrementos en las tarifas van a seguir. Bueno, no me vas a creer, va a ser poco creíble, entonces tiene que venir primero esa corrección. Esa corrección, justamente por la tarea que no hiciste en el pasado, es cada vez más dramática. Entonces, por eso el gobierno, a través del acuerdo con el FMI, intenta ser más racional en ese sentido. Pero te diría que, lamentablemente, la salida de esto va a ser traumática para algunos sectores. Y bueno, y ahí veremos cómo el gobierno, ya sea este o el entrante, instrumenta medidas para poder mitigar ese impacto lo más que se pueda. Y cuando vos decís va a ser traumática, ¿qué va a ser? ¿Qué va a pasar? ¿Qué le puede pasar a la gente? Fundamentalmente que se acelere un poco más la inflación. Es difícil pensar que antes de que la inflación baje de esos niveles, no suba un poco antes. Porque de vuelta, el tipo de cambio oficial está atrasado, y atrasado me refiero a que hay un exceso de demanda en el mercado de divisas. Vos este año tenés pocas reservas, no solo afectadas por la sequía, sino también porque, como el dólar está percibido como barato, hay un exceso y todos quieren tenerlo en sus bolsillos. Entonces eso hace que nadie quiera vender dólares, nadie ofrece. Entonces, si vos en algún momento, esa situación no puede mantenerse mucho más tiempo, vos en algún momento tenés que encarecer el dólar de tal manera que esa demanda se reduzca un poco. ¿Y cómo lo haces? Bueno, convalidando un salto del tipo de cambio, una devaluación. De vuelta, la única forma en que vos puedas mantenerlo en el tiempo es que te entren muchos dólares por otras vías. Claro. Que de repente haya un boom de inversión internacional, que los precios de las commodities peguen un salto, que tengas crédito externo como tuvo Macri, por ejemplo, en 2017, eso te permite, pero mientras no tengas eso, es muy difícil seguir manteniendo este tipo de cambio. Entonces, la salida, lamentablemente, tiene que ser esa, y eso te va a acelerar la inflación y te va a generar una caída de la actividad económica adicional. Lo que se espera es que eso dure la menor cantidad de tiempo posible. Claro, ¿y cuánto es que está retrasado el tipo de cambio? Porque eso es la clave, es la variable. Es decir, vos me decís tipo de cambio, se traslada a inflación, eso significa devaluación más inflación aparte. Sí, correcto. Justamente sabemos que cuando el tipo de cambio en Argentina, el dólar pega un salto fuerte, eso se traslada muy rápidamente a precios, y más aún cuando la incertidumbre es mucha, como fue el año pasado. En julio del año pasado, el tipo de cambio no se movió demasiado, pero saltaron mucho los dólares financieros, y como había mucha incertidumbre sobre cuál iba a ser el costo de reposición de los importadores, porque justo restringiste importaciones, muchos empezaron a ajustar precios siguiendo más a los paralelos, lo cual es un peligro.
Entonces, ¿cuánto puede llegar cuál es el atraso? Yo te diría que el atraso actual no es un atraso extraordinario, pero por ejemplo, respecto a finales de 2019 es un atraso de cerca del 20-25%. Entonces, si vos hoy, el gobierno convalida mañana un salto del tipo de cambio del 25%, uno diría, bueno, viste, encareciste un montón, debería mejorar la situación. El tema es que si no se percibe como creíble y sustentable eso, al poco tiempo los precios, justamente por el traslado, se empiezan a comer esa ganancia de competitividad. Entonces, una necesidad que vos tenés, y creo que la oposición la está viendo también de cara a la dificultad que puede ya tener cuando suma, es que cuando vos asumís que tenés que convalidar un salto del tipo de cambio así, para defender la nueva variación, el nuevo nivel, digo, necesitas tener un nivel de reserva, un nivel de ingreso de dólares por algún lado. Entonces, de vuelta, el atraso te genera una expectativa de que en algún momento algo va a ocurrir. Y mientras eso esté, nadie te va a liquidar lo que vos querés liquidar, salvo que le des a un dólar soja o un incentivo puntual, es decir, una devaluación parcial. La devaluación parcial lo que intenta es que no tenga mucho impacto en los precios en general de la economía. Por eso se aplica en un sector en particular, como fue la soja. Se habla de economías regionales, pero también tiene un impacto mayor en los precios si se llegan a instrumentar. Pero de vuelta, el traslado a precios en general es rápido en Argentina, y eso es casi inevitable que ocurra una vez que la devaluación pueda dar. Claro. Este gobierno va a entregar una economía todavía más complicada que la que estamos viviendo hoy. A ver, este año la Argentina va a vivir una recesión. El gobierno no va a poder cumplir con su objetivo de 3 años consecutivos de crecimiento en la economía argentina. Y yo creo que la economía sí va a mostrar, a ver, en relación a, uno podría comparar esto respecto a lo que este mismo gobierno, si querés, a un gobierno de este signo dejó en 2015. Yo creo que hay avances y claramente retrocesos. Avances, por ejemplo, que hay un camino de reducción del déficit fiscal que en ese momento no había. Hay un tipo de cambio que, si bien está atrasado, no se está atrasando todavía más, se está intentando administrar ese atraso cambiario. Hay unas tasas de interés que están rindiendo más cerca del terreno positivo, es decir, que están empatadas con la inflación, o un poquito por debajo, un poquito por arriba, pero en aquel momento, en 2015, estaban muy por debajo, era muy barato el crédito. Claro. Y justamente necesitas una tasa de interés que te remunera bien el ahorro en pesos. Ahora bien, desde el lado negativo tenés una inflación mucho más elevada, que en aquel momento, recordemos, en aquel momento, en 2015 la inflación fue de cerca del 30%. Este año vamos a cerrar con una inflación por encima del 100%, elevada e inestable. Y por otro lado, a diferencia de finales de 2015, cuando el gobierno de Macri puede asumir y captar financiamiento externo rápidamente, no creemos que esta vez sea tan sencillo. Hoy la restricción para que te presten de vuelta por la desconfianza que hay es muy grande, entonces ese influjo de dólares que yo te decía que es necesario para poder instrumentar mejor un plan de estabilización, probablemente no lo tengas y sea más complicado. Pero lo que sí va a tener el próximo gobierno, creo que como ventaja, a diferencia de 2015, es que va a tener probablemente un Congreso que le dé quórum. Recordemos que en 2015, cuando asume Macri, su partido no tenía un gran poder para impulsar reformas rápidamente en el Congreso porque no tenía mayoría. Eso claro. Podría cambiar ahora, entonces un gobierno con mayor decisión y con mayor consenso podría lograr avanzar en algunas cuestiones un poco más rápidas. Pero, de vuelta, creo que hay avances, pero hay también fuertes retrocesos y hay una economía que claramente va a llegar complicada. Y cierro con esto, y un poco yendo a tu pregunta anterior. Estamos viendo algo muy complicado este año y la verdad que la salida no va a ser sencilla. Entonces vamos a tener que esperar a ver una inflación descendiendo un tiempo más todavía. Ustedes están formando parte del REM todavía, ¿no es cierto? Porque algunas sí, consultoras correcto. Entran, se van. Sí. ¿Sí? Bueno, sí, como parte del REM. Por ejemplo, a ver, te cuento, el JP Morgan proyecta una inflación del 138% para los próximos 12 meses en la Argentina. ¿Vos coincidís con este número? Que ya supera holgadamente las 3 cifras, ¿no? Sí, mira, nosotros no estamos tan altos en ese número. Tenemos en cuenta que algunas consultoras, algunos bancos de inversión están proyectando, por ejemplo, para diciembre de este año ya una devaluación que te acelere mucho la inflación en ese mes. Pero, a ver, pensemos un segundo lo siguiente. Hoy tenemos una inflación del 6,6% en febrero, para marzo estamos viendo una inflación del 7%. Si la inflación se mantiene en torno al 6%, sigue bajando del 7 en marzo a un 6 de acá a
fin de año, igualmente la inflación del 100% hoy en día sería una señal optimista. Justamente porque la inflación del 6, cuando vos la vas acumulando en el tiempo, bueno, el 6, si uno ve el 6, por ejemplo, si un año tuviese 6% todos los meses, ya llegarías a superar ese 100% de inflación. Entonces, la carrera nominal ahí es bastante complicada. Entonces, de vuelta, más allá de que no veamos ese número, más allá de que a la gente no entienda bien qué significa ese número, lo que estamos diciendo es que la inflación es muy difícil de desactivar en el corto plazo justamente por la inercia que trae. Todos los mecanismos que nosotros aplicamos para poder protegernos de esa inflación no hacen más que retroalimentarla, porque si yo quiero con mi paritaria intentar ganarle, si yo hago un contrato a liquidar con alguien, lo que hago es hacer una cláusula de ajuste para que lo haga por inflación. Si el gobierno mismo, cuando ajusta ahora la tarifa de transporte por la inflación del pasado, bueno, todo se va indexando cada vez más, entonces, ¿quién le pone el freno a eso? Eso tiene que ser una decisión de parte de la política económica, de un gobierno que intente coordinar. Puede ser con acuerdos de precios y salarios, pero en el marco de un acuerdo, de un programa integral, ¿no? Claro. Bueno, ¿cuánto le afecta a la Argentina lo que está pasando en materia internacional con esta crisis financiera que hay de bancos cerrando en Estados Unidos, como el Silicon Valley, o ¿Hola? Hola, hola. Sí, ahí te escucho. ¿Me estás escuchando? ¿Ahí? Ahora sí. Hola, yo no sé si me estás escuchando. Bueno, se nos está cortando un poco la comunicación con Santiago. Vamos entonces a agradecerle, porque lamentablemente lo hemos perdido. Y sí, ¿me escucha? Me dicen que me está escuchando, pero yo no estoy justamente escuchándolo a él. Bueno, la pregunta tiene que ver con si realmente cree que cuál es el efecto que puede tener la crisis financiera internacional en la Argentina. ¿Me escuchan? Laura, ¿vos me escuchás? ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descárgala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla.
Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Seguí escuchando Mix Económico con la conducción de Laura Luz Ojeda. Bien, recuperamos la comunicación. Santiago, discúlpame, te preguntaba sobre el efecto que puede tener toda esta crisis económica internacional, financiera más que económica, financiera internacional, sobre, sobre la Argentina. ¿Qué más nos puede complicar, además de todos los factores internos que tenemos? Ahí, Laura, ¿me escuchás? Sí, perfectamente, ahora sí. Buenísimo. Gracias Perfecto, por esperar. Buenísimo. No hay problema. A ver, uno cuando quiere pensar en los canales de contagio que puede tener el escenario internacional en Argentina, piensa principalmente en dos, el financiero y el comercial. Argentina está aislada de los mercados internacionales de crédito, por lo cual un problema de crédito en ese sentido, por las malas razones, no nos afectaría tanto como sí lo haría, por ejemplo, para otros países socios comerciales nuestros, ¿no? Como Brasil, por ejemplo. Y ahí sí, por el efecto indirecto, eso nos podría impactar un poco más. Pero de todas formas, Argentina ya arrancaba este año sabiendo que la economía mundial iba a moderar su crecimiento, que había posibilidades incluso de recesión económica, que Brasil, nuestro principal socio comercial, iba a crecer menos de 1%, según las proyecciones. Por lo cual, a todos los problemas que yo fui mencionando antes, el frente externo iba a ser una debilidad más, porque los precios internacionales de los commodities que nosotros vendemos al mundo, si bien iban a mantener un precio interesante, no iban a pegar un nuevo salto como pegaron los últimos 2 años. Entonces, el desplome en la cosecha agrícola que tenemos no se ve compensada por mayores precios, como sí ocurrió el último año. Por ejemplo, el último año cayó, también el volumen de cosecha cayó, pero los precios internacionales pegaron un salto y te compensó, entonces el valor de la cosecha te creció. Bueno, eso no va a ocurrir este año. Entonces, el escenario internacional es un escenario, diría que complica un poco al gobierno, pero más en el margen. Diría que más son los problemas domésticos que el factor exógeno de algún ruido que nos pueda afectar mucho de afuera. Santiago, te agradezco mucho este contacto con Mix Económico. Perdona la caída de la conexión en un momento, pero bueno, pudimos surfearla, como estamos acostumbrados los argentinos a surfear la economía. Así es. Bueno, placer, Santiago, Laura, cuando quieran, hasta la próxima. Gracias. Santiago Manuquian, jefe de research de Ecolatina, aquí en Mix Económico. Y bueno, te decía que uno de los anuncios que que se estaba produciendo era la intervención de Edesur. Vamos a escuchar lo que decía el ministro de Economía, Sergio Massa, hace instantes nada más, cuando justamente anunciaba la intervención administrativa de Edesur, que va a estar a cargo de Jorge Ferraresi. Escuchemos. Muy buenas noches a todos y a todas. A lo largo de los últimos 15 días hemos vivido situaciones que a todos nos golpearon y nos dolieron. Claramente ver comercios teniendo que tirar las mercaderías, hogares sin luz y sin agua por la falta de luz a lo largo y a lo ancho de la zona de concesión de Edesur fueron las imágenes que de alguna manera marcaron la agenda de los últimos 15 días de la Argentina y sobre todo del área metropolitana de Buenos Aires. En ese sentido, la inminente decisión de Enel de poner en venta a la compañía Edesur aparece de alguna manera como una situación que genera incertidumbre respecto de la prestación del servicio. Por otro lado, vemos una situación enfocada en lo que debió ser el plan verano, en lo que aparecen algunos incumplimientos, obras de mantenimiento y de servicio que no fueron cumplidas. Para nosotros que de alguna manera sentimos que la prestación de servicios en un contrato de concesión es el principio básico de la relación entre el poder concedente, el Estado, y el concesionario hacia el usuario final, que es el vecino,
es fundamental que se preserve el principio de cumplimiento de las normas de la concesión y también el principio de cumplimiento de las normas jurídicas entre el Estado como concedente y la concesionaria. En ese sentido, y utilizando las facultades que la ley nos asigna, hemos instruido al ENRE para que proceda a la intervención por 180 días de la empresa Edesur a los efectos de la fiscalización del cumplimiento de las obras y sobre todas las cosas del cumplimiento de la mejora en el servicio que debe tener la empresa. Entendemos que situaciones como la que nos tocó Hasta esta vivir, parte estábamos escuchando lo principal, ¿no? Que estaba anunciando el ministro de Economía, Sergio Massa, que como les avisé desde el principio, que uno va sabiendo de antemano más o menos cómo viene la situación, era la intervención de Edesur y nada que ver con los rumores que hubo durante todo el día de ayer, principalmente sobre una eventual renuncia del ministro Sergio Massa. Por lo menos por ahora, el ministro sigue siendo ministro y creo que también tiene que ver con estas internas que se dirimen en la fuerza gobernante. Que están justamente generando este ruido que no ayudan en lo más mínimo a la situación de todos los argentinos que estamos más preocupados por poder llegar a fin de mes, por comprar los alimentos, por pagar el colegio, el servicio de salud o algo mucho más básico como es la vivienda, ¿no? El alquiler, un tema que sabemos que viene demorado, que se trata de trabajar en el Congreso, pero sigue sin tener una solución y de hecho hay interés de retomar el tema de las UVA, pero no se consigue el quórum para hacerlo, ¿no? Y ya que estamos hablando del tema de de lo que es la labor legislativa, bueno, justamente durante la segunda reunión informativa que presidió la diputada nacional Gabriela Lena de la Unión Cívica Radical, expusieron representantes de distintas entidades a fin de abordar la problemática de los juicios laborales, la registración de empleados y su impacto en el comercio y en las pymes, ¿no? Ya sabemos que en la Argentina rige un sistema de riesgos del trabajo que les diría que es uno de los pocos que ha quedado de aquella privatización de lo que tiene que ver con lo previsional, ¿no? Que como eran las AFJP, bueno, eso ya sabemos que no funcionó y fue una caja interesante que fue asumida por el gobierno nacional, pero en el caso de lo que tiene que ver con juicios laborales, sigue estando vigente el sistema de los riesgos, de la ley de riesgos del trabajo y con sus actores principales como son las ART. Bueno, el tema de los juicios igualmente y la registración de empleados en las pymes sigue siendo un tema de interés y por eso se ha convocado entonces a representantes de distintas entidades. Vamos a escuchar lo que decía Federico Rueda. Federico Rueda es es presidente licenciado que expresó justamente la preocupación de las pymes con respecto a este tema. Hay que regular para que se haga una gran diferencia y los organismos que son de control, como el Ministerio de Trabajo de la Nación, focalice sobre todo en grandes empresas o diferencie lo que es una grande empresa, una mediana, una pequeña, una micro al momento de hacer ese relevamiento, porque no es lo mismo el pago de los honorarios del Ministerio de Trabajo de la Nación, de los abogados en un microemprendedor a que una empresa o una mediana empresa, y no es el mismo el poder de lobby que tiene una gran empresa o una pequeña empresa con un microemprendedor al momento de hacer frente a este tipo de relevamiento. Bien, era la voz de Federico Rueda, que les digo es contador y es del Consejo de Ciencias Económicas de Catamarca, pero
también tenemos la voz de un empresario que es el presidente de Nieve Sol Sociedad Anónima y Río Sky Sociedad Anónima, Walter Calderón, que decía lo siguiente. Estamos padeciendo hace mucho tiempo, hay una industria de juicios laborales silenciosa que se propagó de una manera muy importante. Bueno, esto decía Calderón. ¿Por qué dice silencioso? Porque en realidad está funcionando este sistema de riesgos del trabajo, pero más allá de ello, hay todavía unos grises que no se han abordado como corresponde, aunque ha sido un mecanismo muy eficiente. Los accidentes de trabajo disminuyeron. Esto tiene que ver con todo el sistema de control que se estableció en las empresas y aún así todavía hay ciertos grises que están complicando la contratación de empleados. Bueno, temas que tienen que ver con la Argentina actual. Vamos a una pequeña pausa y seguimos aquí en Mix Económico. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. ¿Sabías que nuestros ríos y mares nos conectan con el mundo? Por eso, desde Compañía Sudamericana de Dragados, nos enorgullece acompañar el desarrollo del potencial agroexportador argentino. Operamos desde 1995 y contamos con buques y tripulaciones de bandera nacional que son orgullo mundial. Una compañía del Grupo Internacional Jan de Null. Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer, innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno. El sistema de riesgos del trabajo sigue evolucionando y brindando respuestas. 1 millón de empleadores cubiertos, 9.700.000 trabajadores protegidos, 80% de disminución de accidentes fatales, 14.000 vidas salvadas, servicio inmediato e integral los 365 días del año. UART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Seguimos aquí en Mix Económico y bueno, vamos a pasar a otro tema y tiene que ver justamente con noticias que han tenido que ver con, digamos, con frenar, tratar de frenar. A ver, por un lado, la importación de productos terminados en lo que tiene que ver con notebooks y facilitar en todo caso o permitir que tengan una ventaja, llamémoslo, a ver si nos deja pasar nuestro entrevistado este término, los productos de producción nacional. Estamos en línea con Guillermo Freund, que es presidente de la Comisión de Electrónica de CADIEL. Buenas noches, ¿cómo le va, Guillermo? Laura Ojeda lo saluda. Encantado, Laura, mucho gusto. Muy bien. Bueno, a ver, cuéntenos, ustedes desde CADIEL están, digamos, a favor de la medida que tomó el gobierno la semana pasada. Absolutamente. Bueno, en realidad, la medida que toma el gobierno es ordenar las cosas. Obviamente que es comunicada en muchos medios como una suba de aranceles, cuando en realidad lo que ha hecho el ministro de Economía fue eliminar una lista de excepciones que rige desde el año 2017, por la cual esos productos están teniendo aranceles del 0%, cuando Brasil o nuestro socio del Mercosur lo tienen fijado en el 16%. O sea, nosotros lo que veníamos reclamando era que Argentina, igual que los socios del Mercosur, tuvieran un arancel que se llama arancel externo común, similar para esas
condiciones, dado que acá hay industria informática, que, dicho sea de paso, recién se está reconstruyendo en los últimos 2 o 3 años. Ujú. Bien, a ver, vamos a ordenarnos, ¿no? CADIEL es la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas. Desde entonces, la Cámara que nuclea a productores de estos componentes, estábamos hablando más específicamente de notebooks, ¿no es cierto? Y algunas tablets, se le ha incrementado o se le ha sacado ese beneficio que se les había impuesto en el gobierno anterior. ¿Esto supone entonces que, digamos, ustedes tenían tanta competencia como para necesitar que se les saque ese beneficio? A ver, nosotros no teníamos ese beneficio. Ese beneficio No. lo tenían las cadenas comerciales de importación. Lo que nosotros teníamos es una estructura productiva que obviamente tenía que competir contra condiciones de importación sin impuestos de las cadenas comerciales. Exactamente, ¿no? Entonces, no es que... o sea, igual, pese a eso, el sector industrial electrónico focalizado en informática sí empezó a producir nuevamente por diversas razones, ¿no? Pero creemos que esto lo que va a dar es un impulso muy grande a la producción nacional. A ver, cuéntenos cuántas son las empresas que hoy están produciendo este tipo de, digamos, de productos y cuáles, ¿no? Y realmente cuánto hay de producción o de ensamblado, ¿no? Porque a veces uno cree que es más bien un ensamblado que una fabricación local. Bueno, a ver, separemos las cosas. En CADIEL hay aproximadamente, hay unas 13, 14 compañías que fabrican, los nombres están, no quiero mencionarlas porque no voy a poder mencionar a todos, y están en la página, es una información abierta y pública. Fuera de CADIEL habrá unas 10, 12 más, quizás algunas más chicas, etcétera, y algunas nuevas que están lanzando las líneas y armando líneas de producción para esto. De hecho, Samsung acaba de informar hace un mes y medio que empieza a producir notebooks y tablets en la provincia de Buenos Aires. Entonces, ahora, a tu pregunta, ¿qué significa fabricar? En electrónica particularmente, fabricar implica en muchos casos, por supuesto, ensamblar, porque los componentes no se fabrican en el país, de hecho se fabrican en muy pocos lugares del mundo, y la industria electrónica esencialmente es eso, es integrar y ensamblar componentes importados dentro de un esquema de producto diseñado y configurado en función de las necesidades de los clientes. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, porque, podemos ir más allá de qué significa fabricar. O sea, hoy, por ejemplo, un automóvil en Argentina tiene un nivel de integración, qué sé yo, que en algunas empresas, las que más integran, hoy no llegan al 30% de fabricación nacional de las partes, y las que menos por ahí están en el 20%. Con lo cual, el concepto de fabricar, en general, ha variado. Hay una interdependencia muy grande de componentes y tecnológicas. Mucho más en electrónica, ¿no? Pero quiero agregar algo. Cuando uno tiene una fábrica de computadoras funcionando en marcha, con sus operarios, con sus sistemas de calidad, sus ingenieros, sus departamentos de diseño, etcétera, lo que también tiene es una herramienta para fabricar otras cosas. No es que estas empresas solamente hacen computadoras. Gracias a hacer computadoras, que es un producto masivo y que te hace poner en marcha la rueda, vos podés también producir otros productos, otros elementos. Hay empresas socias de CADIEL que, aparte de computadoras, también fabrican equipamiento médico, por ejemplo. Claro. En la misma planta, ¿no? Sí. También hubo bastante, digamos, como diversificación en los momentos de pandemia, ¿no? Me acuerdo que muchas se destinaron a buscar, no sé, o a hacer máquinas para, digamos, que tiraban el spray ese de que todos nos teníamos que meter adentro de esas cosas para... No, pero mira, dice la tecla con algo interesante. La industria electrónica argentina no solamente tiene esas capacidades o proveer partes para los autos que cada vez tienen más componentes electrónicos, sino que también tienen desarrollado una plataforma de equipamiento médico que, por ejemplo, hizo que
de los 3 fabricantes de respiradores que había en Sudamérica antes de la pandemia, 2 están en Argentina. Y siguieron fabricando, ¿no? Y de hecho, una de estas empresas, que ahora va a fabricar computadoras, durante la pandemia fabricó respiradores, ampliando la capacidad de una de las empresas de Córdoba que no podía dar abasto con el volumen requerido, ¿no? Claro. Es decir, tener una industria activa es valioso. Claro. Sí, me acuerdo que había habido mucha, bueno, que en realidad que se habían logrado ayornar a las necesidades de ese momento, ¿no? Teniendo todo el know-how digamos, de lo que realmente se requería. Y te pregunto, ¿cuánto de la producción nacional es la que se consume en la Argentina versus un componente terminado y completamente importado de afuera? No, bueno, a ver, en los últimos años, sobre todo desde que el gobierno de Macri tomó esa decisión en el año 2017, a hoy, la mayor parte de los equipos que se vendían y se venden todavía son importados. Realmente los fabricantes locales han hecho una apuesta importante en volver a armar las líneas en el año 2020, por la pandemia, un poco por el cambio de política industrial del gobierno también, la expectativa de que esto pudiera suceder, que es lo que finalmente ocurrió, que eliminar la lista de excepciones. El porcentaje de máquinas nacionales todavía es chico en relación al total de la venta. Esto lo va a cambiar, obviamente, porque justamente lo que esto genera es que las empresas nacionales que fabrican tienen que seguir manteniendo la misma condición. A ellos no les ha aumentado el costo. Los componentes siguen entrando en las mismas condiciones. Ahora, ¿quién puede hoy, o no sé, si ustedes tienen seguramente la estadística, ¿no? ¿Cómo viene el tema de las ventas? Porque realmente los bolsillos de los argentinos están bastante dañados, podríamos decir, para ser un poco suaves. ¿Cómo están llegando ustedes a, digamos, al público? Bueno, las cadenas comerciales esencialmente están bastante definidas. Hay un canal que se llama Retail, que son las grandes cadenas de electrónicos, como en su momento fue Garbarino, Compumundo, bueno, se ha reducido, pero Megatones, Frávega, etcétera. Sobre todo el e-commerce, que ahí, por supuesto, tenés las plataformas, los portales más importantes, más conocidos como Mercado Libre, pero después muchas empresas han apostado a desarrollar sus propios portales. Pues, la cadena comercial está bastante diversificada y te diría que hoy lo digital, la verdad que no tengo yo la cifra en la mano ni la sé, habría que averiguarlo, pero puedo comprometerme a averiguarlo. El canal digital hoy debe ser, calculo que el canal principal. Bien. En su conjunto, no me refiero solamente a la empresa líder, ¿no? Sí, pero no han visto un descenso en las ventas. Sí, hubo un descenso en las ventas después de la pandemia. Es que en realidad hubo un pico en las ventas durante la pandemia y subió bastante la venta. Después también hubo una variabilidad en los costos muy importante porque toda la producción electrónica en el mundo estuvo sobredemandada, subieron los precios en origen, subieron los fletes, eso después se empezó a ordenar recién el año pasado. Las ventas han bajado, no ha sido una caída dramática. Lo que pasa es que la única financiación más o menos razonable que hay hoy, pese a las tasas, que todavía son altas, pero mucho más bajas que otras, son los ahora 12, 24 y ahora 6. Y ese programa, que es muy utilizado, solamente aplica sobre productos nacionales, ojo, con lo cual el hecho de que esta medida es contributiva a menos proceso virtuoso. Más fabrico, más puedo vender con el sistema de financiación de ahora 12 a ahora 24. Claro. Guillermo, usted dice que, bueno, como que se vendió, podríamos decir, entre comillas, mal en los medios, ¿no? Pero ¿usted no estaría más contento de que la Argentina tuviese una economía en la que pudiesen competir todos
con todos sin tener que tener situaciones particulares algunos sectores? A ver, si vos preguntás en términos hipotéticos, ideales, podría decirte que sí, pero para eso tenés que tener una serie de condiciones de competitividad muy amplia. Es decir, nosotros en la Cámara, que no solamente trabajamos con informática, electrónica y en otros sectores de la Cámara, tenemos un panorama amplio. La industria argentina, inclusive la gran industria argentina, tampoco está en condiciones de una competencia totalmente abierta. Acá lo que se hizo fue abrir segmentamente algunos sectores, que es el automóvil argentino no es competitivo en los términos ortodoxos de la palabra. Que si en Argentina estuviera permitido la importación de autos, quizás no se venderían autos localmente. El acero argentino o el aluminio argentino, hablo de dos empresas enormes, importantísimas, fundamentales para el sector industrial argentino, tampoco es competitivo. Y de hecho, los productores argentinos que consumen insumos argentinos pagan más caro que si lo pudieran importar. Y no estoy en contra de eso, digo, cuando hablamos de una estructura industrial que requiere algún grado de asistencia, bueno, cada sector evidentemente necesita encontrar ese punto. Estamos hablando de un diferencial de 16%, cuando en algunos sectores industriales el diferencial puede ser mucho mayor. Entonces, me parece que una industria que con 16% compite, yo la considero competitiva. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por este contacto con Mix Económico y bueno, y ahora entonces hay que producir. Absolutamente. Bueno, hay que producir y que haya mucha oferta, así bajan los precios, porque renovar una computadora es les diría, casi un bien de lujo hoy, para muchas familias. Sí, coincido totalmente con vos. Es totalmente cierto. Guillermo, muchas gracias. No somos ajenos a eso. Un placer, Laura. Gracias a vos. Igualmente. Guillermo Freund, presidente de la Comisión de Electrónica de CADIEL, que es la cámara que agrupa justamente a todas las empresas que fabrican computadoras en la Argentina. Digo computadoras como uno de los elementos, que fue la que disparó esta nota justamente por la definición que hubo la semana pasada de sacarle este beneficio de arancel cero a aquellos que importaban este producto. Bueno, te hemos dado un vistazo de todo lo que está sucediendo en materia económica en la Argentina y te pedimos, por supuesto, como siempre, además de que sigas nuestras redes, que leas nuestro portal, que vuelvas a encontrarte aquí con nosotros el próximo lunes a las 20 horas para compartir este mix económico que te ofrecemos. Gracias. Chao.